Nos ponemos serios. Momento editorial solidaria en EASI. Una pregunta, porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. ¿Y de los funcionarios que tengo que echar? Estos tipos son tan precarios intelectualmente que ya suprimieron la metáfora y suprimieron la ironía. Están enfermos de literalidad y obviamente muchas veces de mucha mala intención. Bueno, la verdad que si no te da risa es porque te da escalofríos como a nosotros, ¿no? O sea, el hecho de que el presidente en vivo le pregunte a un streamer, que es el jefe oficial, digamos, de los trolls y de los streamers y de algún tipo de comunicación oscura del gobierno oficial, como el Gordo Dan, si tiene en su libreta los periodistas que tiene que meter en cana y después, actos seguidos, digamos, segundo acto, hace una denuncia penal a una serie de periodistas importantes en Argentina, más que nada en el área de Capital y Gran Buenos Aires, que pasa por todo el arco ideológico, ¿no? Viviana Canosa, Pagni, Ari Lijalad, Roberto Navarro. Bueno, hay una serie de periodistas denunciados por el presidente Milei en la figura de calumnias e injurias, que recuerdo para todas y todas los que hablan y para hacerle justicia a la historia, que fue la misma Cristina de Kirchner quien promovió y derogó la figura de calumnias e injurias. O sea, durante el gobierno de los Kirchner, como dicen despectivamente un montón de gente, que se le ha bajado ese discurso a través de el sentido común que crea el poder a través de sus medios concentrados de comunicación, Cristina de Kirchner fue la que propuso y derogó la posibilidad de que cualquier presidente o cualquier autoridad política denuncie a un periodista por calumnias e injurias. Y recordemos el trato que le dio la prensa a Cristina, ¿no? Las tapas de las revistas de noticias, bueno, hay un montón de ejemplos. Esta semana el presidente estuvo prácticamente en 24 horas, hay una publicación digital que calcula las horas que el presidente le dedica a la gestión y las que está en las redes. Midió 24 horas el jueves esta publicación y estuvo 4 horas y 7 minutos tuiteando. Todos saben ya que la cuenta personal de Javier Milei la maneja Javier Milei, o sea, no tiene community, no tiene alguien que le maneje. 4 horas y 7 minutos tuiteando y después estuvo más de 6 horas en el programa de streaming del Gordo Dan, este programa que estábamos pasando al principio de esta editorial. Este personaje nefasto que es el Gordo Dan administra, como dijimos, las redes del gobierno nacional y impulsa la furia de los trolls contra todo opositor caminando, digamos, ¿no? Cualquiera, sea del lugar que sea. 10 horas en total, en un solo día, en las cuales Milei estuvo abstraído, ajeno a los asuntos del gobierno, ¿no? Ajeno a los asuntos del gobierno. Si vos estás tuiteando y estás 6 horas al aire en un programa de streaming, en este caso, estás en otra cosa, digamos, ¿no? Estás en tu ego, porque estos programas exaltan, no es una entrevista, es una exaltación del personaje, ¿no? Las negociaciones paritarias esta semana entre empresas y trabajadores, los gremios, empiezan a no ser homologadas por el gobierno nacional cuando se pasan del 1%. O sea, tu sueldo, tu gremio, al que vos también a veces, lamentablemente, y por otras cuestiones que consideraremos en otro momento, denostás tal vez también, puteás a tu gremio, ponelo así, perdón la palabra, insultás, defenestrás, va y discute tu salario y pide el 6, el 7, el 10, el 15 de aumento por el desfasaje salarial que hay con la inflación, y el gobierno no aprueba aumentos que sean superiores al 1%. Lo hizo con la paritaria de los empleados de comercio, que se puede decir que no es un gremio
combativo que esté en contra del gobierno, sino al contrario, es bastante anuente con las decisiones del gobierno nacional, el gremio nacional de comercio que conduce hace, no sé, tal vez más de 35 años, Armando Cavalieri. O sea, digamos, diría Milei, tenemos una inflación que viaja, como le gusta decir a él, a más de el 3% o 3,5%, creo que el mes pasado fue 3,7%, y los salarios, tus salarios, son puestos en el cepo por el gobierno nacional. O sea, no puede crecer más del 1% tu salario cada vez que se discuta esa paritaria. Además de eso, la negociación entre empresas, centrales de trabajadores y gobiernos por el salario mínimo vital y móvil, ese mismo salario mínimo vital y móvil, que es la referencia más sencilla para calcular el salario de un laburante, es la base desde la cual se empieza a calcular cuánto gana un laburante por su jornada de trabajo en el mes, quedó fijado en 308.000 pesos. También por arbitrio, por decisión del gobierno nacional, porque las centrales de trabajadores pedían aumentos por más del 100%, los empresarios pedían un 5% de aumento, y el gobierno dio menos, creo que dio un 2%. Con lo cual, el salario mínimo vital y móvil quedó en 308.000 pesos fijado esta semana. Para que se comprenda, la intervención del Estado mejoró a favor de los empresarios. O sea, el empresario propuso, supongamos, un 5, un 6, y el gobierno dijo, no, es mucho, le vamos a dar un 2. La misma postura del empresario fue mejorada, profundizada a favor de los empresarios por el gobierno. Hay un punto, aclaramos, ¿no? Es el peor salario mínimo, es el salario mínimo vital y móvil más bajo de los últimos 30 años. Son datos, es información, no es opinión. Está estadísticamente comprobado. Es el salario mínimo vital y móvil. Vos cuando veas SMBM, es el salario mínimo vital y móvil más bajo de los últimos 30 años. Hay un punto, creemos nosotros, en el cual la percepción de la población empieza, de alguna manera, y con los elementos que se tiene a nivel masivo, a clarificarse, ¿no? En el sentido de que si a vos también te dicen el dólar está bajando, la inflación va a la baja, cosa que no es cierto porque está comprobado que en los últimos 2 meses subió, y este mes próximo también va a subir la inflación, el país está nadando en inversiones productivas, nos vamos arriba como pedo de buzo, todas las pavadas que a veces dice este tipo de gobiernos, vos, digamos, podés hacer un sacrificio porque decís, bueno, mirá, yo estoy morfando menos queso, menos carne, no salgo ni a la esquina a comprar una pizza y de pedo me alcanza para pagar el bondi para ir a laburar o para darle a mi hijo que vaya a estudiar o para pagarle un apunte. Y vos ves que el país va levantando. No, bueno, este no es el caso. Acá se siguen cerrando las pymes. Las empresas multinacionales, empresas muy grandes, están muy frenadas. El caso de General Motors, acá en el sur de la provincia. El caso de Asindar, lo veíamos la semana pasada, toda la siderurgia. El caso del consumo, ¿no? Tenemos, no sé, 12, 14, 15, 18 meses de caída de consumo, 14, 18 meses de caída consecutiva de consumo. Las grandes empresas se van de Argentina, también es un fenómeno esto que está pasando porque les ofrecen condiciones más serias, más estables en Chile, en Brasil, en Colombia, que fue el eterno conflicto armado interno. Entonces decimos, hay un punto en cual la percepción social de la población, y algo de esto va a atravesar nuestro programa hoy, cómo está la percepción de la población sobre lo que está haciendo su gobierno, se produce un quiebre para, con el apoyo mismo que le está brindando, hasta el mismo votante que votó a Milei, que dice yo le quiero bancar a este gobierno porque quiero cambiar, no quiero más lo que estaba antes, comienza a descreer y sacar el apoyo que le está brindando al gobierno. Eso está reflejado en muchas encuestas. Y vamos a ver qué pasa esta semana. Ahora, el domingo se vota en 4 provincias. Jujuy, San Luis, y hay 2 provincias más, Chaco, y otra que se me está escapando, y vamos a Salta,
y vamos a ver qué pasa. Y el otro domingo, el 18, se vota en Capital Federal. Ahí hay una pelea de fondo importante. Hay una pelea de fondo importante en el cual al gobierno no le interesa perder ni en una banda ni en otra. En una banda sería perder contra Santoro y salir segundo. En dos bandas sería perder contra Santoro y los Penato, que es del PRO, de Macri, y salir tercero. Quienes ya asistimos por la edad que tenemos, lo miro a Mario que tiene un poco menos de pelo que yo, por nuestra edad, a más de 3 o 4 fracasos neoliberales desde la dictadura, pasando por la última etapa del alfonsinismo, siguiendo por el menemismo, transitando también por el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa, que fue, no olvidemos, la gestión económica de Domingo Felipe Cavallo, siguiendo por el macrismo, que nos llevó de nuevo al fondo y se patinó 47.000 millones de dólares. Sabemos que no han sido exitosas las intervenciones del neoliberalismo en Argentina. De hecho, nos han dejado con estallidos sociales, con muertos en las plazas y en la ruina. Recordamos, ya que estamos una vez más, que de la Rúa y después Macri, que nos llevaron al Fondo Monetario Internacional de nuevo, luego de que Néstor Kirchner saldara, pagar el total de la deuda, casi 10.000 millones de dólares, al Fondo Monetario, para que el Fondo Monetario no tenga ninguna intervención en la política económica y de desarrollo de los gobiernos argentinos. Tal vez la experiencia neoliberal en estos últimos 40 años de democracia, como dijimos hace unas editoriales atrás, no se les cae una nueva idea. Ninguna idea nueva hay en estos gobiernos. Siguen siendo los vectores, los caballitos de batalla de las gestiones neoliberales. 4 o 5 cuestiones. Primero, el rezo, la Biblia de los neoliberales, achicar el Estado y echar gente. Reducir organismos públicos. Primer punto. Segundo punto, enajenar o vender a precio de baratija las empresas públicas estratégicas, que es una gran mentira de que sean deficitarias. Y eso está comprobado en los balances también, no es que lo digamos desde así. Cerrar, por ejemplo, todos los ramales de los ferrocarriles que se abrieron en los últimos años con gran esfuerzo. Argentina abrió de nuevo vasos comunicantes entre poblaciones aisladas con ferrocarriles argentinos. Bueno, se están cerrando, están echando a total personal, a la totalidad del personal de los laburantes ferrocarriles. Endeudar al Estado, otro de los credos y los mandatos del neoliberalismo. Nuevamente tener miles de millones de dólares sin saber qué destino le van a dar. Si es productivo, si es comercial, si es de servicio, si es inversión en infraestructura, en puentes, en represas, en rutas. En este caso se endeuda con los organismos de crédito internacional, fundamentalmente con el FMI. Eliminar el presupuesto de la asistencia social o la promoción social. Este fue el gobierno más brutal en ese sentido. El desarrollo social, la ciencia. Eliminar los proyectos de investigación, los presupuestos para el CONICET, por ejemplo. El subsidio a la producción, el aliento al mercado interno. No hay crédito para alguien que quiera mejorar su fábrica, producir algo o sembrar algo. No hay crédito blando para ellos, desde el oficialismo, desde el oficial. Y otras tantas cuestiones que únicamente, como lo estamos viendo en el gran ejemplo de todos los miércoles en la marcha de jubilados del Congreso de la Nación, cierra únicamente con represión, con palos, con gases, con gente a la cual le hacen causas, con militantes y manifestantes lastimados y presos. Lo peligroso es que se empiezan a agregar elementos que nada tienen que ver con la democracia, como vimos al principio de esta editorial, en ese video, y que habíamos creído que en los últimos años habíamos sepultado entre todos, de alguna manera, que era la no discusión de la libre expresión, la posibilidad de manifestar públicamente cuando uno estaba descontento, esto que decíamos de los jubilados, una marcha, un reclamo, reclamar por cosas que creemos que son nuestros derechos, seguir restringiendo derechos, pero además de esto se empieza a restringir la libertad de expresión. Esto del chiste
del presidente en vivo diciendo, ¿tenés ahí la libreta anotado, tenés en tu libreta anotado el listado de periodistas que tengo que meter en cana? ¿Tenés ahí en tu libreta anotado el listado de funcionarios que tengo que echar de patadas en el culo? Esto lo dijo el presidente el día de jueves a la madrugada en este streaming del Gordo, ¿no? Y además, volvemos a reiterar, acto seguido al otro día hizo la denuncia en los tribunales por calumnias e injurias a 6 o 7 periodistas importantes nacionales. O sea, la fórmula tradicional del neoliberalismo, que enunciábamos con ese credo que tienen fijo, porque no se les cae una idea, vuelvo a decir, no se les cae una idea a todo esto, a Sturzenegger, a Caputo, a Milei, a Macri, a Duhovne, no se les cae una idea nueva. Promueven causas judiciales contra opositores, ¿no? Contra los que decimos que no estamos de acuerdo con este tipo de país, el cual estamos asistiendo. Hay que destacar, y lo decimos siempre en estas editoriales, que el gobierno nacional es un gran experto y tiene una gran pericia en tapar la realidad con bombas de humo permanentemente, y hay que reconocer que hay un ejército de personas dedicadas a hacerle la corte, ¿no? Pagas, a vapulear, a insultar a otros que se expresan de determinada manera, sea la disciplina que sea, académica, actoral, artística, empresarial, gremial. Y dijimos que hay un momento en el cual, y esto es lo que nos parece un elemento distintivo de estos últimos 30, 40 días, 60 tal vez, en el cual la cabeza de la mayoría silenciosa de la población produce un clic en el cual se empieza a dar cuenta de que más allá de las bengalas, de los humos, de la niebla, como tenemos hoy en Santa Fe, y del proyecto o el país o el esquema de desarrollo o no desarrollo que nos proponen para este país, hace agua por todos lados, y donde más hace agua es en su bienestar personal y en el deterioro cotidiano de las condiciones de vida, de nuestras condiciones de vida. Creemos algo de lo que está pasando por estos días en la mayoría silenciosa de la población, la mayoría que no está comprometida con la política, que no sigue las noticias minuto a minuto y que de alguna manera es la depositaria de la mayor parte del deterioro de vida y del sufrimiento cotidiano de no poder llegar a fin de mes.